Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a esta quinto live, a esta maratón de live que vamos a tener hasta el 30 de junio. Hoy estamos en el quinto, vamos a tratar un tema muy chévere, ¿sí? Vamos a estar hablando sobre si es posible aplicar cuando estoy empezando una iniciativa, ¿cierto? Les vamos a estar contando. Recuerden, por favor, que vamos a estar en esta maratón hasta el 30 de junio. Vamos a darles buenas prácticas, recomendaciones, conceptos, todo relacionado a proyectos y cómo hacer que estos logren financiación a través de convocatorias, ¿cierto? Entonces, recuérdenle a sus amigos, familiares, conocidos, que de pronto están en este mundo del emprendimiento, en este mundo de desarrollar proyectos, en este mundo de generar organizaciones o fundaciones. Recuérdenle que estamos en estos espacios, podemos, digamos que agregarles mucho valor para que se conecten y estén muy pendientes de nosotros. Aprovechen estos espacios todos los días a las 7 de la noche para que nos lancen preguntas difíciles de las que no se encuentran respuestas en YouTube. para que aprovechemos este tiempito y le resolvamos la mayor cantidad de inquietudes que tengan sobre este tema que estamos conversando. Acá vemos que se está conectando varias personas. Por favor, salúdenlos y cuéntenos de dónde nos están acompañando hoy, de qué lugar del mundo, de qué lugar de Colombia. Muy chévere, acá intentamos siempre saludarlos a todos los que se conectan. Entonces cuéntenos un poquito mientras vamos programando acá y fijando el tema del día. ¿Listo? Ya se está conectando. Sí. Andrés, ¿cómo estás? Yo soy la tía, dice. También bienvenidas, ¿cómo están? San Bernardo, Nancy, ¿cómo te va? Carmen, Vanessa, ¿de dónde se están conectando? Cuenten pues a ver. Sí. Manizales siempre presente. ¿Cómo vamos? Bueno, hoy el tema del día va a estar muy chévere. Hoy vamos a conversar, como dice Julie, de los que están empezando en sus procesos de jalar recursos y de aplicar a convocatorias, de esos líderes y gestores de proyectos que se están echando esas causas al hombro. Y a veces uno dice empezar y cree que es apenas para los que, digamos, están, no sé, saliendo de la universidad, empezando sus proyectos, pero realmente es que todos empezamos una y otra vez en este tema de los proyectos. Nosotras tenemos más de 12 años de experiencia trabajando en estos temas y yo creo que todos los años volvemos y empezamos con un nuevo proyecto, una nueva iniciativa, un nuevo proyecto. Es como un volver a empezar, casi que desde cero en muchos temas. Entonces eso es lo que queremos conversar un poquito hoy, de si estoy empezando en una nueva iniciativa o si simplemente no soy todavía experto en estos procesos de estructurar los proyectos y hacer toda la gestión para aplicar a convocatorias. Si es viable realmente conseguir esos recursos allá afuera o si definitivamente es para aquellos que ya están más avanzados. Entonces vamos a conversar de eso un poquito hoy. Bueno, antes de arrancar con el tema del día, dos avisitos importantes, ¿sí? Recuerden, finalizamos nuestra maratón de live con una clase gratuita que vamos a estar haciendo el 30 de junio, donde les vamos a contar los 4 pasos que se necesitan para aplicar en solo 6 semanas a una convocatoria para financiar nuestros proyectos, ¿sí? Esa clase gratuita no la vamos a hacer por acá por Instagram, la vamos a hacer por un canal privado y la
las inscripciones las vamos a abrir a partir de la próxima semana. Entonces la próxima semana les estaremos contando cómo es el proceso, porque los cupos van a ser limitados. Entonces estén muy pendientes ahí para la próxima semana contarles y que no se vayan a quedar sin esa clase, que va a estar muy, muy, muy chévere. ¿Listo? Bueno, por acá, ¿qué nos dicen? ¿De dónde nos saludan hoy? Zipaquirá, Valle del Cauca. ¿Qué más, Olga Lucía? ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Bueno, súper bien. Listo, arranquemos entonces de una a lo que vinimos. Tema del día. Y es, listo, si estoy empezando con mi iniciativa o estoy empujando una nueva causa, un nuevo proyecto, puedo conseguir financiación a través de convocatorias, a través de esas fuentes de financiación que ponen las entidades públicas y las entidades de cooperación internacional. Entonces, ahí digamos la respuesta fácil es sí. O sea, definitivamente hay oportunidades allá afuera para cualquier persona de cualquier tipo de proyecto, ¿sí? O sea, desde que somos personas naturales no tenemos que tener una persona jurídica constituida, una fundación, una organización, que a veces eso nos lo preguntan muchísimo. Sí. Yo tengo que tener ya mi persona jurídica constituida, mi fundación, mi cooperativa, mi asociación, mi empresa, mi SAS, ya tengo que tenerla constituida. No es un requisito indispensable para conseguir financiación a través de convocatorias. Sin embargo, hay que tener claro lo siguiente. Miren, cuando yo estoy empezando, cuando no tengo con empezando me refiero a todavía no estar legalmente constituido y no tener unos años de experiencia ya documentados, ¿sí? Si todavía no tengo esto, el número de convocatorias que voy a conseguir allá afuera es un poco más bajo. ¿Existen? Sí, definitivamente existen, y hoy les vamos a contar casos reales, incluso de 2 personas con las que estuvimos hoy reunidas. Sí. Hoy estuvimos reunidas con 2 personas que estaban empezando con sus organizaciones, una sin ánimo de lucro, otra con ánimo de lucro, y ambos consiguieron financiación y están trabajando en esas aplicaciones a convocatorias, y les vamos a contar de eso. Entonces, sí, si yo estoy sin eso, sin experiencia y sin estar legalmente constituida, definitivamente sí puedo encontrar esas oportunidades. Son un poco menores, me va a tocar trabajarle más duro para encontrar esas oportunidades a las que me puedo presentar, sí, pero que existen, y ya les vamos a contar los ejemplos. Ahora, en la medida en que yo empiezo a avanzar, eso es como una grafiquita, nosotros hacemos siempre es como una grafiquita donde en el eje X ponemos el tema de formalidad y de experiencia. ¿Por qué? En la medida en que yo empiezo a avanzar en mi experiencia, ¿sí? En documentar, exacto, y en documentar esa experiencia, que ¿cómo se hace eso? Ojo, cada vez que ejecuten esas acciones que están haciendo allá afuera, documenten, que les firmen esas experiencias que están haciendo. Aterricen en un documentico de certificado de experiencia eso. ¿Qué fue lo que ejecuté? ¿Cuál fue mi objetivo? ¿De cuántos recursos ejecuté? Y fírmeme aquí que efectivamente realicé esas acciones, ¿sí? Si estoy beneficiando a una comunidad, pidámosle a esa comunidad, vayamos con unas listicas de asistencia, cojamos esos datos de esas personas, que nos firmen, porque esos se empiezan a convertir en nuestra evidencia para luego poder demostrarle a la entidad financiadora esas evidencias y generar confianza. Porque conseguir financiación se hace a través de la confianza. Si tú logras generar confianza
en esa entidad financiadora, ellos van a depositar esa confianza y luego esos recursos en tu proyecto. ¿Sí ves? Así funciona. Entonces, para lograr ganarse esa confianza necesitamos empezar a recolectar evidencias que certifiquen la experiencia de lo que yo estoy ejecutando. Pues sí, digamos que esa es una de las características de la formalización o de la formalidad que les hablamos. Digamos nosotros hacemos una gráfica, ¿sí? Donde tenemos en este eje X, colocamos la formalidad, en el eje Y el número de convocatorias. Entonces, ¿qué sucede? Entre más formal soy yo, o digamos que más experiencia acumulo, mayor es la cantidad de convocatorias a las que puedo acceder, ¿sí? Entonces, por eso es que también les recomendamos mucho empezar a ser formales. Y digamos que les decimos, si estamos empezando, sí podemos conseguir convocatorias. Las convocatorias digamos que para iniciar emprendimientos o para iniciar con un proyecto, iniciar con una ONG, una fundación o con una institución sin ánimo de lucro, ¿sí? Se denominan convocatorias de capital semilla y existen. Lo que pasa es que son más reducidas, ¿sí? Es mucho más pequeño esas oportunidades. Entonces necesitamos buscar mucho más, hay un esfuerzo y un desgaste un poco más grande cuando estoy empezando, pero sí las hay, sí hay convocatorias para iniciar y como les digo se denominan convocatorias de capital semilla. ¿Por qué? Porque lo que ayudan es a ese proceso de inicio y ayudan es a lograr esa formalización de la cual estamos hablando. Para ser formales, como decía Angie, ser formales y tener experiencia, vital, importantísimo, ¿sí? El punto que nos comentaba Angie en este momento, acreditar la experiencia. Hay otras dos formas también digamos que empezar a ser formales y es, obviamente, pasarme de una persona natural a ser una persona jurídica, ¿sí? Esa viene siendo la segunda. Y la tercera es empezar, digamos, con mi contador o con esa persona que me ayuda en la parte financiera, empezar a organizar y a visualizar unos buenos indicadores financieros para mi figura jurídica. ¿Por qué hablamos de esas tres características fundamentales, digamos que en ese proceso de formalización? Porque esas son las tres requisitos o tres características más comunes para aplicar a convocatorias, ¿sí? Donde hay más posibilidades de aplicar a convocatorias, ¿sí? Si cumplo con estos tres requisitos. Tengo experiencia, soy una persona jurídica y tengo unos buenos indicadores financieros, ¿sí? Entonces por eso es que les comentamos esto, somos tan reiterativos con este tema. Exacto. Desde que empezamos, desde que estamos en los inicios, tenemos que empezar a ser juiciosos con esos tres temas. Empezar a ser muy formales en el momento de recolectar la experiencia y trabajarle duro al tema también financiero, ¿sí? A veces nosotros nos ponemos cuando empezamos ya nuestros proyectos, delegamos 100% el tema financiero, tal vez a un contador externo o a una persona externa, ¿sí? Y hay que entender un poquito ese tema financiero, aunque a veces se ve tan complejo, hay que entender los temas más simples para poder empezar a avanzar en ese proceso de formalizarnos y de crecer como proyecto, pues, y como entidad. En la medida en que empezamos a avanzar en esa formalidad, en esa experiencia, el número de convocatorias empieza a aumentar, ¿sí? El número de oportunidades que podemos encontrar empieza a crecer, ¿sí? No significa nuevamente que no hayan convocatorias cuando apenas estoy empezando, porque sí las hay y hay muchas, ¿sí? Pero cuando tú superas, y usualmente hemos identificado en la experiencia como un límite.
en el que si uno supera los 2 años de constituido, cuando superamos los 2 años de constituidos, empiezan a aparecer una gran cantidad de oportunidades adicionales para conseguir financiación que apalanquen nuestros proyectos. Entonces, esa es el primer tema que queríamos tocar. Ahora, queremos contarles ejemplos de personas y de proyectos y organizaciones ya que empezaron así, que empezaron desde cero y ya están avanzando, unos en su proceso de aplicar a convocatoria y otros ya han conseguido esa financiación para sus proyectos. Entonces ahí queremos contarles 2 ejemplos para mostrarles qué resultados se pueden alcanzar aplicando a convocatorias que financien sus proyectos. ¿Sí? Queremos mostrarles eso, qué resultados se pueden alcanzar aplicando este paso a paso juicioso, un paso a paso estructurado de aplicar a esas convocatorias, de estructurar sus proyectos para conseguir esa financiación. Sí, el primer ejemplo, vamos a hablar es un proyecto y es un colectivo de personas. Estuvimos trabajando con ellos, son estudiantes del método Profinanciación. Con ellos estuvimos trabajando fuertemente hasta hace más o menos unos 15 días, ¿cierto? Y ellos arrancaron. Entonces, digamos que, ¿por qué los traemos aquí a este en vivo como un ejemplo? Por lo que les comentaba, son un colectivo, ¿sí? Ellos viven en un territorio en el Valle del Cauca, ¿sí? Son un conjunto de personas que simplemente se unieron, voluntariamente se están uniendo y están haciendo grandes cosas en ese territorio. Están trabajando temas de agricultura limpia, temas de cocina, como autóctona, sobre todo del Valle del Cauca y del Pacífico. Están trabajando temas de música y cultura, arte y cultura, todo muy relacionado a esa parte ancestral y todo lo que tiene que ver con todo nuestro sentir indígena y con toda esa parte indígena que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces ellos son ese grupo de personas se denominan colectivo. El territorio en el que se encuentran lo han llamado Guambi, ¿sí? Y como les decía, allá están haciendo grandes cosas. Entonces, por ejemplo, aunque no están constituidos... y ese era su temor inicial, ¿no? Legalmente, o sea, no se han pasado de persona natural a persona jurídica, pues son un colectivo y pues digamos que sí trabajan conjuntamente, pero legalmente pues todavía no había nada, no hay todavía nada. Y ahí me acuerdo que cuando empezamos a trabajar con ellos hace unas semanas, ese era su mayor temor, ¿no? Como que, o sea, si no estamos constituidos, si nosotros todavía no tenemos una fundación, una asociación, pues realmente sí habrá convocatorias allá afuera, sí habrá oportunidades para nosotros allá afuera. Eran súper escépticos a que realmente pudieran encontrar alguna financiación, pero finalmente dieron el paso. Son 3 personas que empezaron a trabajar juntas en el tema, sí. y dieron el paso y empezaron a tener resultados que ya les vamos a contar. Si van teniendo preguntas, dudas, inquietudes, de una vez váyanlas poniendo en comentarios, o al lado de comentarios ustedes ven un circulito con un signo de interrogación. Ahí nos pueden ir dejando las preguntas para que ahora en un espaciecito ya las empecemos a responder, pero váyanlas apuntando ahí para que no se les olvide. ¿Listo? También hay un corazoncito al lado del signo de pregunta. Si quieren también se pueden pegar de ese corazoncito. Bueno, entonces continúo. Son un colectivo, ¿cierto? Y
Pues sí, digamos que sí es muy importante ese proceso de formalización. Cuando empezaron a estudiar con nosotros, pues nosotros les dijimos, sí, necesitamos necesitamos empezar a evaluar qué tipo de persona jurídica quieren ser, qué tipo de persona jurídica les sirve, qué tipo de persona jurídica, digamos que es apropiada para su movimiento, para su colectivo, ¿cierto? Eso es uno. Y dos, pues ya viene el tema que hablaba Angie, ellos como que nos preguntaban, venga, nosotros podemos jalonar recursos a través de convocatorias, mire, tenemos varias iniciativas, tenemos varias ideas de proyectos, tenemos, digamos que toda la intención, lo que pasa es que necesitamos buscar financiación. Entonces, les cuento, en menos de 2 meses, ¿sí? Empezamos a buscar, a hacer todo lo que es la búsqueda de convocatorias, ¿sí? Hacer todo lo que es la planeación para postularme a la convocatoria, hacer toda la estructuración del proyecto como tal. ¿Sí? Empezamos ellos muy juiciosos salieron a buscar esas convocatorias, ¿no? Pues digamos que empezamos porque nosotros los guiamos, ¿cierto? Nos pusimos la camiseta. Pero sí, lograron encontrar 3 convocatorias, ¿sí? Estructurar 3 proyectos, ¿sí? Y ya en este momento, hoy estuvimos hablando con ellos y nos dijeron, señoritas de Mutatus, Ángela y Julie, ya nos dieron respuesta de una convocatoria y no la ganamos. ¿Sí? Esa convocatoria, digamos que también, bueno, ahí va algo importante y es un muy buen consejo. Cuando estoy iniciando, ¿sí? Como son más limitadas esas convocatorias, es importante empezar a buscar, sobre todo como en convocatorias a nivel local, ¿sí? Porque ahí voy a tener mayor oportunidad de jalonar recursos. Entonces, en el caso de ellos tienen una convocatoria de cooperación internacional, están estructurando el proyecto, lo están trabajando muy juiciosos, ¿cierto? Pero también se presentaron a 2 convocatorias regionales, una en el municipio como tal, ¿sí? La estructuraron el proyecto y se presentaron a la alcaldía, y otra a nivel regional, Valle del Cauca, ¿sí? Y miren que en la que les dieron respuesta más rápidamente y lograron jalonar los recursos fue en la convocatoria de la alcaldía a nivel, digamos que muy municipal, ¿sí? Obviamente, y también digamos que eso es importante clarificarlo, y es, pues las convocatorias que son a nivel local son un poco más pequeñas que las convocatorias de cooperación internacional, ¿sí? Pero por algo se empieza. Entonces ellos ya hicieron ese proceso, ¿sí? Encontraron la convocatoria, se postularon, jalonaron los recursos, ya van a empezar a tener una experiencia mientras hacen ese proceso de formalización, ¿sí? Estructuraron esos otros 2 proyectos y están en este momento a la espera de saber si pueden o no aplicar, ¿sí? Importante también, lograron como personas, como colectivo, lograron encontrar una convocatoria de cooperación internacional donde podían aplicar, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, ellos como colectivos decidieron, después de mucho pensarlo, de mucho revisar, decidieron que la mejor figura jurídica para ellos es ser una asociación. Y en este momento están también ya haciendo ese proceso para convertirse en una asociación, ¿sí? Entonces miren que digamos que con este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas que uno podría decir, ven, es que son un poco particulares, ¿sí? Porque no nos imaginamos que un colectivo y que estemos hablando de que estamos en un territorio indígena y que estamos haciendo agricultura limpia, arte, y cultura, que no estén constituidos como persona jurídica, con una fundación, no estaban constituidos como organización, como corporación. Pues pareciera muy difícil lograr esa financiación, y realmente ellas salieron y lograron ese resultado. Fue en menos de 6 semanas, nos decían hoy, en menos de 6 semanas lograron aplicar a 3 convocatorias y ya les dieron respuesta de una
aprobándoles el proyecto. Sí. Entonces, Es esos son muy el bueno. tipo de resultados que se pueden lograr. Así estemos empezando en este proceso de estructurar nuestros proyectos y de presentarlos a convocatorias. Ese es el tipo de resultados que se pueden lograr en muy corto tiempo. Sí. Aquí había una pregunta muy relacionada con lo que tú estabas hablando. Démosle respuesta de una vez, y es cómo seleccionar la convocatoria. Y es, ahí hay, digamos, un tema importante, y es que desde la selección de la convocatoria yo puedo empezar a aumentar las probabilidades que tengo de conseguir esa financiación, ¿sí? Eso es importante. Entonces, ¿cómo puedo empezar a aumentar las probabilidades de conseguir financiación? Desde que escojo a cuál presentar. Entonces, primero, una recomendación. Miren, no se apeguen a las oportunidades que ven. A veces a uno le llega una convocatoria y uno dice, esa es, tengo que hacer lo que sea para presentarme, esta es, ni siquiera la reviso bien, sino que empiezo a estructurar el proyecto y me presento. Miren, revisen las convocatorias juiciosos, las oportunidades que les lleguen, que encuentren allá afuera, revísenlas juiciosos y no tengan miedo de descartarlas. Si ustedes ven que no aplican por X o Y motivo, no tengan miedo de descartarlas. Ejemplo, hay personas que nos dicen, no, esta convocatoria es para entidades con ánimo de lucro. Yo soy sin ánimo de lucro, yo soy una fundación, pero yo creo que mi proyecto es tan bueno que los jurados me lo van a recibir. Y miren, eso no sucede. Los términos de referencia, las condiciones que establecen las convocatorias siempre, porque siempre hay unas condiciones que el ente financiador establece y dice, ok, voy a sacar estos recursos a buscar proyectos, pero tienen que cumplir con estas condiciones. Revisen esas condiciones juiciosamente y ahí no hay que ser tercos. Si definitivamente vemos que no aplicamos a la medida, que esa convocatoria no nos encaja como un vestido, que no es la talla nuestra, dejémosla ir y vamos a buscar otra que sí encajemos. Miren, no nos desgastemos ahí, no perdamos esfuerzos innecesarios y miren que esa es una de las principales causas por las cuales rechazan proyectos en convocatorias, ¿sí? Porque muchas personas se meten y se postulan sin caber realmente ahí, ¿no? Entonces, la primera recomendación es, si revisamos las condiciones de la convocatoria y definitivamente nuestro proyecto o nuestra fundación no aplica, dejémosla ir. No tengamos miedo de dejarla ir, que hay muchas más oportunidades allá afuera. Vamos por esa otra. ¿Listo? Primero. Segundo, para aumentar esas probabilidades de conseguir financiación allá afuera. Y es, revisemos esa convocatoria que sea lo más específica posible relacionada con mi temática. Me explico. Hay convocatorias allá afuera y oportunidades de financiación que son muy abiertas. Es decir, que están abiertas para cualquier sector económico, para cualquier tipo de entidad, ¿sí? O con un objetivo supremamente grande. Ejemplo. Es como, por ejemplo, digamos, las convocatorias de cooperación internacional que te dicen, mira, nosotros estamos enfocados y aceptamos propuestas que ayuden al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Es demasiado amplio, es posible ganarse la convocatoria, ¿cierto? Pero es mucho más difícil. ¿Por qué? ¿Por cuál es la razón de que sea más difícil? La razón es simple, y es que va a haber muchísima más competencia, porque muchos más proyectos van a caber ahí, ¿sí? Entonces, en la medida en que seamos más hábiles en buscar esas oportunidades y esas convocatorias allá afuera, que sean más específicas frente a mi proyecto, voy a tener más oportunidades de ganarla
porque tengo menos competidores. ¿Listo? ¿Es claro ahí? Cuéntenme cómo vamos, escriban ahí en los comentarios, ¿vamos bien? ¿Estamos siendo claras, muy enredadas? ¿Cómo vamos? Cuenten pues ahí. O como les digo, corazoncitos si estamos siendo claras ahí. Entonces, volvamos ahí. Si la convocatoria es más específica, voy a tener más probabilidades de conseguir esa financiación. Y les voy a poner ahí un ejemplo que nos pasó recientemente. Hay una convocatoria, una estudiante del método Profinanciación consiguió una convocatoria, ella trabaja con comunidades afrodescendientes, con comunidades negras, y dijo, listo, yo trabajo con una comunidad específica en Chocó, voy a salir a buscar mi convocatoria. Y trabajó duro en encontrar eso, una convocatoria que fuera específica para su proyecto, para reducir el número de competidores, ¿no? Entonces, encontró una convocatoria específica para su país que apoyaba ese tipo de causas, que apoyaba intervenciones y proyectos orientadas a comunidades afrodescendientes. Entonces, cuando eso sucedió, ¿qué logramos ahí? Hicimos un match con el proyecto de Petrona frente a esa convocatoria, y ahí se aumentan las probabilidades de conseguir financiación. Entonces, esa es otra recomendación. Sí. Esa es la segunda. Busquen convocatorias específicas en el tema en que están trabajando. Otro ejemplo rápido. Me extendí mucho en esta Sí, nos han estado escribiendo. Bueno, voy a terminar con esto y ya. Sí. Otro ejemplo rápido. Convocatorias orientadas a reciclaje de plástico, ¿no? Entonces, uno dice, si hay convocatorias así específicas, miren, sí las hay, ¿sí? Entonces, si uno está trabajando en un proyecto que busca el aprovechamiento de plástico de alguna manera y encuentro esa convocatoria, pues el número de competidores va a ser menor y aumento esas probabilidades. Entonces, esa era la segunda recomendación ahí, y no me extiendo más para que sigamos con más preguntas. Bueno, por acá Vanessa nos hace un comentario que prueba que funcione, pues es una buena señal. Bueno, sí. Gracias. Bueno. Pedrope nos cuenta acá, las convocatorias están diseminadas en regiones y su mayor inversión está centralizada, ¿sí? La convocatoria está diseminada en regiones y su mayor inversión está centralizada. Espera un segundo. Listo. ¿Qué hay de los jóvenes que se encuentran fuera de la región y están en zonas rurales que no corresponden a la delimitación estructuradas de los municipios, ¿sí? O sea, yo vi que hay por acá otros comentarios. ¿De él? Sí. Ajá. Entonces dice, la corrupción es muy brava, el lobby es muy chiquito. He visto de primera mano cómo esto ocurre en el caso de las convocatorias para estímulos en el sector artístico. Miren, eso es un comentario muy, muy común, y es el tema de que no se pueden ganar convocatorias sin rosca. Sí, no. Y digamos ahí yo estoy 100% en desacuerdo, en el sentido en que yo he vivido desde la experiencia lo contrario. O sea, sí, lograr aplicar esas convocatorias y lograr esa financiación sin tener esa palanca, sin tener esa rosca, sin tener allá adentro a alguien, ¿sí? Y no solo una vez, sino muchas veces. Entonces, para mí, en mi cabeza, pues he derrumbado un montón ya como esa excusa o ese pero que a veces se le genera a uno frente a ese ¿será que me desgasto en aprovechar esa oportunidad que parece allá afuera? ¿Será que hago ese esfuerzo de estructurarme y tal vez eso ya está arreglado? Como escuchamos muchos comentarios. Sí. Y definitivamente, con todos los casos que nosotras hemos vivido en la experiencia y en la práctica, como que cada vez derrumbamos más eso. Por ejemplo, hay que, digamos,
en que creemos firmemente, ¿sí? Las convocatorias son un concurso y como todo concurso son exigentes y digamos que ahí hay un tema importante y es que son muy pocos recursos para muchas personas, muchas organizaciones, muchas empresas, muchos proyectos, muchas iniciativas que se van a presentar, ¿cierto? Entonces, para yo aumentar las probabilidades, ¿sí?, de poder jalonar recursos, yo necesito ser muy estructurado y necesito tener muy bien organizado la presentación de mi proyecto. Por eso es que también siempre les hacemos mucho énfasis. Hay que estar muy ceñido a lo que nos dicen los términos de referencia. Si a nosotros los términos de referencia nos dicen es que son 2 hojas, tamaño oficio y en letra Arial 12 y necesito que el proyecto tenga unos antecedentes, una justificación, una problemática, necesito una estrategia de sostenibilidad. Bueno, o sea, tengo que cumplir rigurosamente con cada uno de los requisitos que hay en los términos de referencia, porque eso lo que hace es aumentar las probabilidades de ganar. Obviamente no quiere decir, ¿sí?, que si yo me desgasto en un proyecto y yo lo hago perfecto, lo voy a ganar. No quiere decir eso porque vuelvo y les digo, esto es un concurso y se presentan demasiadas personas, ¿cierto? Pero sí es posible, realmente sí es posible, nosotros lo hemos hecho y en varias convocatorias diferentes, jalonar recursos sin necesidad de rosca. O sea, siendo muy estructurados, siendo muy juiciosos, obviamente hay que tener, buenas estrategias de planeación, buenas estrategias de redacción, comprensión de lectura, o sea, hay que tener buenas habilidades para ser muy juiciosos y redactar, digamos que de la mejor manera el proyecto y hacer la postulación de la mejor manera, porque no se trata solo de estructurar el documento técnico, se trata también, ¿sí?, de poder cumplir con todos los requisitos. Si por ejemplo a mí la convocatoria me pide que envíe la fotocopia de la cédula del representante legal ampliada al 150 y yo envío la fotocopia de la cédula del representante legal en tamaño normal, me van a descalificar, ¿sí? Y me van a descalificar por esa bobada y uno puede decir, pero es que qué pendejada, ¿cómo me van a descalificar por esto? Tengamos muy presente una cosa, la dinámica de las convocatorias es muy poco recurso para muchos que se presentan, entonces en los primeros filtros necesitan, ¿sí?, los evaluadores necesitan sacar la mayor cantidad posible de proyectos sin necesidad de tener que ir a hacer un estudio técnico de fondo, ¿cierto? El evaluador no puede, digamos que sentarse a revisar 1000 propuestas. Entonces, por cualquier cosa que yo falle, otro ejemplo muy típico, nos pasa muchas veces, se lo decimos mucho a las personas que están en este mundo de las convocatorias. En los términos de referencia dicen, la carta de aval del proyecto y debe ir firmada en original. Y colocan la firma escaneada. Por ese error te van a descalificar. No van a leer tu propuesta, no te van a aceptar y simplemente en los primeros filtros te van a decir, qué pena, pero tu proyecto no cumple. ¿Cuál es la lógica de eso? La lógica es que hay 2 personas, 3, 4, 5, que son el equipo evaluador, tienen 1000 proyectos y necesitan depurar, sacar en etapas tempranas la mayor cantidad de proyectos posibles, ¿sí? Porque no pueden entrar a revisar técnicamente todo, ¿cierto? Y esos son mecanismos que nosotros como personas que estamos buscando esa cofinanciación tenemos que tener muy claro. Y ahí, digamos que también ahí es muy importante saber que para eso están los términos de referencia. Entre más riguroso y más ceñido sea yo en el cumplimiento de ese documento, más probabilidades voy a tener de lograr la financiación, ¿cierto?
Y si no es en esa convocatoria, lo importante también acá es no desanimarse y continuar con el proceso, porque entre más veces yo me presento, más veces voy a aprender y voy a aumentar las probabilidades de ganar, siempre y cuando, como te digo, como pues ya diciéndole a Pedrope, hay que ser muy rigurosos y estar muy ceñidos con los términos, porque muchas veces decimos, no, mire, pero es que me descalificaron, eso es rosca porque es que yo envié todos los documentos. O sea, revisa si tú cometes un error, por pequeño que sea, te van a descalificar. Y eso muchas veces no quiere decir que sea rosca, porque realmente estos mecanismos de financiación funcionan sin necesidad de hacerlo obvio, sin necesidad pues de tener ahí como una palanca. También dice, el recurso no es solamente económico, también es formativo, por supuesto, y las entidades financiadoras, muchas sacan no solo la convocatoria en términos de aportar recursos, sino de aportar formación. Total. Y de aportar la misma asesoría para presentarse, ¿sí? Y eso también es un recurso que sacan esas entidades financiadoras para decirle, venga emprendedor, venga financiador, siéntese conmigo, yo le ayudo y preséntese a mi convocatoria. Y esos recursos están ahí y las ponen a disposición muchas de las convocatorias y hay que utilizarlas. Y con respecto a también lo que mencionas de los asesores, mira, pues por supuesto hay dos maneras de hacerlo, y es apalancarse en esos asesores que ponen las entidades financiadoras o que ponen entidades externas, o hacerlo de manera personal y solo, entender las reglas del juego, ¿sí? Porque ir a cambiar a todas las entidades financiadoras no vamos a poder cambiarlas, ni nosotros ni nadie, ¿sí? Son entidades que no podemos ir a cambiarlas. Entonces es entender finalmente cuáles son las reglas del juego que me pone cada entidad con sus términos de condiciones, si me dan asesores y no, si me dan formación o no, entender las reglas del juego y aprender a postularme a esas convocatorias y hacerlo 1, 2, 3, 10 veces hasta que entienda el proceso y hasta que cree mi propio método. Entonces o te apalancas en el método de que alguien ya ha probado y ha hecho 1 y 1000 veces, ¿sí? Y que ya ha cometido errores y embarradas y lo ha hecho y te apalancas de eso, o lo haces tú una y otra vez y creas tu propio método y te presentas. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se vuelve uno un experto? Uno primero es un aprendiz, entiende y luego sale a aplicar y se vuelve un experto, aplicando una y otra vez. Listo. Sigamos entonces con tipos. El tema, porque nos quedamos aquí felices. 7:44, ya se nos va la horita. Sí. Nos falta el último tema muy importante. Un pedacito, sí. Y es tipos de convocatorias. ¿Qué tipos de convocatorias para ese momento en el que yo estoy empezando, ¿no? Porque hay diferentes tipos de convocatorias, pero hay tres tipos que son muy, muy importantes y donde hay muy buenas oportunidades, ¿sí? Para esos emprendimientos o para esas iniciativas que están en etapa temprana. ¿Listo? Entonces, arranquemos. La primera, como les comentaba, todo lo que es capital semilla, ¿sí? O digamos capital semilla o recursos de alto riesgo para iniciativas en etapas tempranas. En diferentes países pues digamos que lo denominan de varias formas, ¿cierto? Pero en resumidas cuentas es convocatorias que apoyan proyectos que están en etapas iniciales o en etapas tempranas, ¿cierto? ¿Qué es y por qué es importante y es interesante? Este tipo de convocatorias me financian a mí lo que es la operación como tal, el inicio de la operación, y lo que buscan es hacer que yo pueda ser un poco más formal. Generalmente funcionan
a través de un mecanismo que se llama crédito condonable, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiere decir eso de crédito condonable? Si tú como emprendedor presentas un proyecto, presentas un plan de negocio, ¿cierto? Y yo, que soy la entidad financiadora, te lo apruebo, yo te doy el recurso, que es un recurso, digamos, de alto riesgo, ¿sí? Yo te lo doy, yo apuesto en tu idea, pero tú lo que tienes que hacer es cumplir al 100% con lo que dijiste en ese proyecto que yo te aprobé. Entonces, digamos, el proyecto es de un año. Tú tienes que ser muy juicioso y cumplir con todas las metas que están en ese documento, en ese proyecto aprobado, ¿sí? Si tú cumples las metas, llega la finalización de tu proyecto y tú cumpliste las metas, ese crédito condonable, digamos que ahí simplemente se vuelve como un tipo de donación o te condonan la deuda, ¿sí? ¿Qué sucede si no cumples con el plan o con lo que tenías establecido en el documento, en el proyecto aprobado? Te toca devolver el dinero, ¿cierto? Esa es una característica importante de este tipo de convocatorias para etapa temprana, ¿sí? Entonces también por eso hay que ser muy juiciosos y cumplir con los proyectos. Si lo hago, si cumplo con todo, me condonan la deuda, si no, me toca, digamos que pagar esa inversión que tuvo ese ente financiador. Ya el segundo tipo de convocatorias son premios, ¿sí? También son muy importantes. Los premios, digamos que tienen una particularidad y es que la recompensa económica es pequeña, ¿sí? Te dan un valor pequeño en dinero, pero ¿sí? el reconocimiento que te dan es muy grande. Lo importante ahí, cuando tú te presentas a un premio, es lograr ese reconocimiento, porque eso lo que hace es impulsar tu idea, impulsar tu proyecto, ¿sí? Ahí con eso del premio aprovecho y les cuento así rapidito el otro ejemplo que les queríamos poner ahora, y es por ejemplo, con ese tema hoy estuvimos conversando con otra persona que estuvo trabajando desde cero. Él estaba saliendo de la universidad y estaba trabajando en un proyecto ambiental que inicialmente era un tema de investigación, ¿sí? Y con esa idea de proyecto que se fue volviendo una idea ya de empresa y de crear una institución, en este caso, si era con ánimo de lucro, aunque tenía un fuerte impacto ambiental, se presentó a un premio, buscando un premio que en ese momento era bajos, y se presentó a un premio que era en el 2010. Antes había un concurso que se llamaba Ventures y era para ideas que apenas estaban empezando. Y siguiendo esa metodología juiciosa de presentarse a esas convocatorias para aplicar, logró una financiación inicial de $30,000 en ese momento. Pero él me contaba hoy, él me decía, para mí lo importante en ese momento no fueron los $30,000, porque mi idea necesitaba mucho más recursos que eso. Para yo generar la planta de producción que me permitía aprovechar un residuo, él trabajaba con unos residuos que eran unos lodos papeleros que se generan unas grandes cantidades de toneladas en el mundo de ese residuo, y él cogía ese recurso, eso que era un desecho de la industria papelera, y lo transformaba a través de un proceso que estaba patentado y que él patentó, y lo transformaba en bloques ecológicos, en bloques para construir viviendas. Y él logró, partiendo casi de la idea y de su investigación de que el material funcionaba, presentarse a un premio que le dio un reconocimiento más que en dinero. Él me decía, para mí el reconocimiento real fue
ese premio realmente lo que me permitió fue un reconocimiento a nivel nacional, ¿sí? Porque además estaba apalancado en una revista que era un patrocinador del premio, entonces divulgaba esa información a todo Colombia, en ese caso que fue el premio al que se presentó. Y lo que le dio a él finalmente fue un premio. Lo que más le aporta a uno, según me dice él, es el reconocimiento. Porque al tener ese reconocimiento, lo que le permitió fue conseguirse el accionista y el inversionista mayoritario para realmente sacar adelante su proyecto. ¿Sí? Total. Entonces eso es lo que permiten los premios, que uno a veces lo ve, un recurso de pronto a veces tan bajito, pero realmente lo que aporta es ese reconocimiento. Y la presentación a los premios, digamos que la presentación como tal, la postulación es un poco más sencilla, se hace por fases, pero generalmente a ti te dicen, mira, en la primera fase de diligencia este formulario hay que ser muy rigurosos también, por ejemplo, en la presentación a premios. Un criterio para que a ti te dejen pasar a la siguiente fase es que cumplas algo tan sencillo, cumplir con el número de caracteres autorizados por pregunta, porque el mecanismo al presentarme a los premios es que yo respondo 10 preguntas, pero generalmente me dan 2000 caracteres máximo, tengo que ser muy concreto, muy preciso. ¿Sí? Entonces, si yo me paso de los 2000, me van a descalificar, por ejemplo, ¿sí? Es más, como les digo, se presenta uno por fases. La fase inicial es un poco más sencilla, 10 preguntas. Ahí hay que echarle mucha cabeza porque hay que responder las preguntas muy concretas en los caracteres que me dicen, ¿sí? Y poder dar, digamos que la información y poder transmitir qué es mi proyecto en ese corto espacio, ¿cierto? Importante, muy interesante lo que nos decía Angie. El reconocimiento económico puede ser pequeño, pero el reconocimiento a nivel de institucionalidad es muy grande, entonces por eso es también muy interesante y es una muy buena oportunidad para esas iniciativas, esos proyectos que están en etapa temprana y donde yo, digamos que todavía no estoy constituido, o si estoy constituido estoy muy chiquito, todavía tengo menos del año, entonces puedo empezar a explorar esas alternativas. Y la tercera alternativa es... Dice Petrona, lo de devolver el recurso a veces también pasa para las subvenciones, sí. Total. Petrona, ahorita te pusimos de ejemplo. Total. Bueno, listo. Y para darle como un cierre a este live, nos queda la tercera, digamos que fuente de financiación o tercera tipo de convocatoria, ¿cierto? Que es la innovación abierta. Listo. La innovación abierta, ese es otro tipo de convocatorias que se puede presentar si apenas estoy iniciando, si todavía no tengo una persona jurídica constituida, y es un tipo de convocatoria en la que las grandes entidades, las grandes corporaciones sacan un programa en el que dicen, ¿cómo funciona? Dice, tengo estos retos, tengo 3 retos dentro de mi organización, ¿sí? Entonces, ejemplo, aquí una que sale muy frecuentemente es, por ejemplo, Ecopetrol o la CHEC, empresas de energía, sacan estas convocatorias muy frecuentemente. Entonces dicen, ok, yo soy la CHEC, soy una empresa de energía y tengo estos 4 retos que quiero resolver. Recuerdo que aquí localmente la CHEC sacó una convocatoria donde tenía un reto asociado a la movilidad con energías renovables, ¿sí? A la movilidad en la ciudad basado en energías renovables. Entonces, lo que sucede es que estas entidades sacan este reto, ponen este reto a consideración y personas o empresas, ¿sí? Ambas postulan sus proyectos o sus ideas de solución a ese desafío o a ese reto o a ese problema que tiene esa gran entidad, la postula para ser revisada. ¿Y ahí qué sucede?
Esas convocatorias de innovación abierta incluso salen como parte de los programas de formación de proveedores que tienen esas grandes empresas y esas grandes corporaciones. Entonces, usualmente lo que sucede es que se empieza un programa formativo. También, ahora que hablamos de no solo recursos económicos, sino formativos. Entonces, también empiezan un proceso de formación en el que la entidad, la gran corporación, se sienta con los pequeños que apenas están iniciando y dice, ok, usted quiere solucionar este reto de movilidad con energía renovable, venga, muéstrame a ver usted qué solución tiene. Ah, que yo tengo las bicicletas que funcionan con energía solar, yo qué sé. Entonces cada uno presenta su solución y la gran empresa le dice, sentémonos y trabajemos y estructuremos más esa idea. Venga, yo lo apoyo, venga, echémosle números a eso, venga, revisemos tecnológicamente si eso sí es viable, venga, lo siento con mi equipo de tecnología, venga, lo siento con mi equipo financiero y empecemos a revisar si eso sí es aterrizable. Y se empieza a avanzar en unos filtros, también por supuesto, de cuáles son esas soluciones que pueden llegar a ser más prometedoras frente a la solución del reto, ¿sí? Entonces, así funciona también esta convocatoria de innovación abierta y este es otro tipo de convocatoria que se puede salir a buscar allá en etapas tempranas. Tenemos 3, Capital Semilla, premios y convocatorias de innovación abierta. Pueden servir, son una muy buena oportunidad para financiar esas iniciativas que tenemos y que digamos que todavía están pequeñas. Exacto, ¿sí? Hoy vimos eso, los resultados que se pueden lograr y las formas y el cómo salgo a buscarla. ¿Cuáles son esos tipos que tengo que salir a buscar para lograr esos resultados que ya les mostramos que sí es posible en etapas tempranas? Listo, entonces eso era lo que queríamos conversar hoy. Antes de finalizar el live, quiero darles un aviso importante. Y es que estamos en esta maratón de live hasta el 30 de junio. El 30 de junio vamos a dar una clase gratuita donde vamos a conversar cuáles son y van a poder conocer cuáles son esos 4 pasos que se tienen que dar en menos de 6 semanas para lograr aplicar a esas convocatorias que puedan financiar sus proyectos. Vamos a estar dando esa clase gratuita el 30 de junio. No va a ser por Instagram, va a ser por otra plataforma. Las inscripciones las vamos a abrir a esa clase gratuita a partir del próximo lunes, ¿sí? Entonces estén pendientes, mañana vamos a estar en live y a partir del próximo lunes vamos a abrir inscripciones a esa clase gratuita. Estén pendientes para registrarse porque no va a ser por Instagram, sino que va a ser por otra plataforma y los cupos van a estar limitados, entonces estén ahí pendientes. ¿Listo? Bueno, eso era todo. Nos estamos hablando, mañana. Nos veremos mañana y de aquí hasta el 30 de junio. Bueno, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Bien.